Muy bien, buenas tardes. Soy Manolo Garrido, estoy sustituyendo, espero que por unos poquísimos minutos, a José Beltrán, director de Vida Nueva, y que cuento con que está llegando para moderar, para introducir y presentar a nuestro invitado de hoy, al periodista Juan Vicente Boo, que acaba de publicar, como sabéis, en Espasa, su nuevo libro, Descifrando el Vaticano desde dentro y desde fuera, que ya desde ahora os invito a leer, como posiblemente habréis hecho. Yo recuerdo el Papa de la Alegría, Píldoras para el Alma y 33 claves del Papa Francisco. Entonces, como habréis leído en la presentación, pues Juan Vicente Boo pues lleva un montón de años en el Vaticano cubriendo la información de los tres últimos pontífices. Ha conocido a los últimos portavoces del Vaticano. Yo creo que con Valentina Alazraqui, con Antonio Pelayo, debéis ser de los más veteranísimos. Juan Vicente, que es un gallego de lujo, es sobre todo pues corresponsal en el Vaticano del diario ABC, y ya digo, ha cubierto muchísima actualidad vaticana. También ha vivido y ha trabajado en Nueva York y en Bruselas, y vamos a tener hoy durante un buen rato la posibilidad de contar con su experiencia. Es un auténtico lujo contar con él. Y me dice Sofía, está ya con nosotros José Beltrán, con lo cual, si puede ser que él me suceda en el uso de la palabra, yo me quito del medio. Estoy Manolo. Muy buenas tardes a todos y siento la demora por estas cosas de tener que reiniciar el ordenador cuando uno cree que está todo ajustado, ¿no? Y en el último momento ha habido que darle al reinicio. Justo hablábamos Juan Vicente Boo y yo hace un rato de por dónde nos molestaría hoy la tecnología y por dónde aparecerían los problemas, y bueno, pues hemos arrancado así. Esperemos que no vaya más, y yo confío en que no va a ser así. En cualquier caso, como estamos un nutrido grupo de periodistas por aquí, seguro que alguno sale al quite de las inclemencias. Bueno, pues os cuento un poco. Yo estos días he redescubierto en mi vida los cuadernillos Rubio, que seguro que a muchos de vosotros os recuerdan a vuestra infancia por haber aprendido a leer, a escribir, a tener caligrafía, a hacer las primeras cuentas y demás. Pues, y lo he hecho porque estoy pasando todo este tiempo con mi madre, y han hecho una reedición para personas mayores, ¿no? Y hay algunas de los deberes que le pongo que en realidad están siendo deberes para mí, porque yo nunca he hecho sudokus, y de repente me he topado ahí que los cuadernillos Rubio ya incluyen hasta sudokus. De verdad que no había hecho ninguno en mi vida, y no sé si va a ser una de mis aficiones próximas. No creo, porque me están complicando la vida, ¿no? Y de los sudokus me venía a la cabeza precisamente a raíz de la propuesta que nos hace Juan Vicente, ¿no? Es decir, porque él nos resuelve un gran sudoku que no es fácil poner solución y darle respuestas, que es el del Vaticano y el de la Santa Sede, que luego diferenciaremos entre uno y el otro, ¿no? Y es mucho más, ¿no? Es decir, descifrando el Vaticano es mucho más que un libro para dummies, ¿no? Es decir, para alguien que no conoce nada, o todo lo contrario, para alguien experto, ¿no? Para mí, lo que ha supuesto adentrarme en él es el redescubrir un manual práctico que voy a tener siempre aquí en mi escritorio o en la redacción de Vida Nueva, para poder trabajar y poder saber y no meter la pata ante determinadas generalidades, fake news y otro tipo de comentarios que solemos soltar los periodistas, muchas veces sin mala intención, pero sí dejándonos llevar por los que otros dicen que han dicho sobre el Vaticano, sobre el Papa o cada una de las estructuras, ¿no? Pero además, en el caso de Juan Vicente, es un ejercicio de evangelización, ¿no? Porque consigue de una manera muy pedagógica y sin rebajar un ápice de calidad hacerse entender, ¿no? Y que es uno de los retos y uno de los desafíos de la Iglesia de hoy, bueno, y que ya
nos enunciaba Pablo VI en su momento, ¿no? Y claro, todo esto fruto de un trabajo más que minucioso, en el que en muchos momentos no soy consciente de que no se lo han puesto fácil, ¿no? Pero aún así él sí que consigue, y yo eso sí que lo pondría en valor, ¿no? El ser buen discípulo de San José María, ¿no? Es decir, porque yo no sé si conocéis la anécdota que ya por 1972 un profesor del colegio de Viaró en Barcelona le preguntó cómo llegar bien a los chavales, ¿no? Y la respuesta de San José María fue algo así como prepara bien tus clases, sé leal con tus alumnos, de manera que ellos poco a poco vayan siendo amigos tuyos, ¿no? Y no te distancies de ellos, le decía. Procura salir a ese encuentro a mitad de camino para que ellos recorran voluntariamente la otra mitad, ¿no? Y le decía a este profesor, será así cuando les irás conociendo bien, ¿no? Que quería darle las gracias a Juan Vicente por haberse embarcado en Descifrando el Vaticano, porque él ha hecho mucho más que recorrer esa mitad de camino, ¿no? Sino que nos ha puesto en la mano el comprender, ¿no? Todo lo que podríamos denominar la fontanería de la Santa Sede, ¿no? Y lo ha hecho con esa preparación impecable que todo maestro que es enamorado de su pasión, y él lo es del periodismo, lo hace siempre, ¿no? Como alguien que sale al encuentro y sabe lo complicado que es conectar, pues en su caso, como hace con sus crónicas cotidianas de la Santa Sede, con un público generalista al que hay que informarle de algo muy especializado, y que además consigue que el que está al otro lado recorra la otra parte, ¿no? Y lejos de resultarle algo tedioso o una información de sacristía o caer en el mero cotilleo, descubre que merece la pena conocer un poco más sobre el Papa y sobre la Santa Sede desde la firma de Juan Vicente, ¿no? Y es desde ahí, desde donde os proponemos este diálogo, este ratito que nos ofrecen los encuentros Vitruvio, y es desde ahí, desde donde yo le pido a Juan Vicente que nos explique cómo se dejó embaucar en Descifrando el Vaticano. Bueno, pues muchísimas gracias, José Le. No hay nada como estar con amigos, ¿no? El problema es que luego viene como el choque con la realidad, ¿no? Ya me gustaría a mí hacer la mitad de las cosas bien, hacer bien la mitad de las cosas que has comentado, pero lo cierto es que me lo han dificultado algunas personas y me lo han facilitado otras, ¿no? Y en primer lugar quiero deciros que a mí personalmente lo que más me gusta, lo que me ha dado más alegrías del libro es la dedicatoria y los agradecimientos. Los agradecimientos porque menciono a tantas personas que me han ayudado a entender y a darme cuenta de lo que pasa y a reflexionar. Y en la dedicatoria porque menciono a 3 periodistas extraordinarias que han sido una ayuda en mi trabajo y también en mi vida, pues por su buen humor, por su simpatía, que son Paloma García Ovejero en Londres, Laura Daniel en Madrid y Eva Fernández en Roma, que son auténticas maestras de periodismo también. Y os cuento brevemente lo que he intentado. He intentado hacer un texto para el lector o el espectador, el oyente en general, que tiene interés por Francisco, pero a veces sufre pues, confusiones informativas, sobre todo por la creciente epidemia de fake news que sufrimos desde cualquier lugar icónico, y el Vaticano lo es mucho, ¿no? En segundo lugar, escribir una especie de pequeño manual o guía de uso para periodistas jóvenes que comienzan a informar sobre el Vaticano, ¿verdad? Porque cuando llegas al Vaticano encuentras 1000 guías artísticas, tomos así de gruesos de historia o historia de los papas, pero nada que te facilite el trabajo práctico. Y entonces, bueno, pues hemos empezado a hacerlo así periodistas veteranos, ¿no? Y en tercer lugar, quería explicar el contexto en que se está produciendo esta reforma de Francisco, no tanto la reforma administrativa, por así decirlo, organizativa, sino la reforma cultural muy profunda que él está haciendo en la cultura del Vaticano, hacia una cultura de servicio, y la ayuda está dando a todos para que miremos al momento inicial, a Jesús de Nazaret, con sus discípulos, sus discípulas, caminando por Galilea, sin mucha estructura organizativa, sin muchos edificios, etc., ¿no? Y esto para nosotros es muy refrescante y un poquito se nos ha contagiado del estilo de Francisco. Desde ahí,
ahora retomaré la idea de la reforma cultural que planteabas. Os invito a todos los que estáis siguiéndonos ahora mismo que a través del chat planteéis vosotros las preguntas. Es decir, que yo podría estar aquí, de hecho me he planteado algunas cuestiones que para mí me resultan interesantes, pero tenéis que ser vosotros los que interpeléis a Juan Vicente a través del chat y yo seré el que se lo formule. Pero mientras os animáis, hablabas de esa reforma cultural, ¿no? Claro, todo el mundo tiene la idea de que Francisco es un papa reformista en lo estructural y así lo está siendo, ¿no? Lo estamos viendo pues con temas cruciales como el económico, otras crisis que le han sobrevenido como el tema de los abusos sexuales, ¿no? Estamos a punto, ¿no?, de conocer la nueva constitución apostólica que sustituirá a la Pastor Bonus Praedicate Evangelium, que en teoría va a suponer también un giro en la manera de concebir lo que es toda la estructura vaticana. Pero lo de Francisco no es solo normas o no solo consiste en un cambio de normas o en un cambio de protocolos legislativos, ¿no? Es exactamente como lo estás presentando. Es una reforma cultural que tiende a crear en el Vaticano un espíritu de servicio, primero al Papa, porque cuando él llegó había algunas personas en niveles intermedios o altos que pensaban que su tarea en la curia vaticana era enseñar al Papa nuevo lo que tiene que hacer. Profundo error. Otros creían que ellos están ahí pues, para juzgar a los obispos y las conferencias episcopales. Profundo error. Ahora poquito a poquito se han dado cuenta y han cambiado de actitud y se comportan como personas que están ahí para ayudar. Es una pena que la pandemia ya interrumpido las visitas ad limina, en las que una de las primeras preguntas era ¿en qué podemos ayudarle? Y en la que tenían largos encuentros informales, al menos 2 sesiones largas con el Papa y algunos miembros de la curia, y luego los obispos solos con el Papa por si alguien quería manifestar quejas, que lo hiciese con libertad sobre la curia. Bueno, esto es un aspecto, pero el más importante es mirar hacia el ejemplo de Jesús, ¿no? Y esto es en lo que ya se va abriendo paso, aunque costó un poquito más de tiempo, ¿no? Yo recuerdo de la etapa de Hong Kong, ese proverbio chino, ¿no? Cuando el sabio señala la luna, el necio mira al dedo. Entonces, al principio mucha gente estaba pendiente de Francisco, o sea, miraban al dedo de Francisco, ¿no? Y ahora ya está mirando donde él señala, que es a Jesús de Nazaret, los primeros apóstoles, y esto es enormemente positivo y productivo y muy liberador también. Claro, en cualquier caso, ¿tú ves que tanto esa reforma estructural como esa reforma cultural está teniendo la respuesta deseada o esperada? Porque o hay una oposición fuerte o hay una sensación de oposición fuerte porque hacen mucho ruido los que no están de acuerdo con las propuestas que lanza Francisco, en uno u otro sentido. Sí, te voy a comentar 3 aspectos. Al principio, los primeros años, había una oposición fuerte interna, hasta tal punto que más o menos por el segundo año yo estaba un poco preocupado, y como Francisco nos anima a decir las cosas con mucha claridad y como es muy amable y nos saluda a uno por uno en nuestro asiento en el vuelo de ida y luego en el de regreso tenemos la conferencia de prensa nocturna, ¿verdad? Pues le puedes decir lo que quieras con confianza, y yo se lo dije, ¿no? Cuando veía que intentaban frenarle y sabotearle en la primera fase, le dije, por favor, no se deje frenar por las resistencias. Y era un comentario para dar la mano, comentar esto y pasa a hablar con el siguiente. Entonces se paró, me miró y me dijo, las resistencias no son un freno, son un empuje, me dijo así, haciendo así con los puños. Y después me di cuenta de que era un poco la reacción del ciclista que llega al comienzo de una cuesta arriba, ¿no? Pues que se levanta sobre el sillín, empieza a pedalear como así, porque lo he visto suceder varias veces ante varios ataques. Los que organizaban escondiendo la mano, las grandes empresas carboneras de Estados Unidos, cuando el Papa empezó a trabajar en el Laudato Si, la especie de bomba fétida que sufrimos el verano de 2018 en el Encuentro Mundial de las Familias en Dublín con el manifiesto de Viganó, y otros momentos en que ha habido más resistencias. Bueno, pues él sigue adelante y ahora algunas personas o entidades que le dificultaban el trabajo han abandonado y le dejan ya hacer, lo cual es mucho mejor, ¿no? Hay tareas difíciles también, como la de explicar el Vaticano, y yo le pedí consejo y si queréis después os cuento lo que me dijo. Perfecto. Nos llegan ya preguntas por el chat
y directamente nada fáciles, ¿eh? Te digo, las mías eran mucho más fáciles que las que están lanzando. Mira, justo ayer se está cumpliendo esta semana el segundo aniversario de la cumbre histórica del Papa Francisco, donde reunió a todos los presidentes de las conferencias episcopales para atajar de una vez la crisis de los abusos sexuales de la Iglesia. Y justo ayer fue la intervención de la decana, ¿no? de los corresponsales en la Santa Sede, que es Valentina Larraqui, ¿no? ¿Realmente crees que ese mensaje que lanzó Valentina, muy valiente y que fue voz de anuncio, pero sobre todo de denuncia, lo escuchó alguien? Nos preguntan desde el chat, o no, o ha caído en saco roto esas demandas que hacía Valentina? Lo escucharon la mayoría y lo han puesto en práctica una buena parte de las conferencias episcopales del mundo. Ese discurso no es solamente a la Curia Vaticana, sino a los presidentes de todas las conferencias episcopales de todo el mundo, en la primera reunión de ese tipo. Por fortuna, el cámara de Valentina lo ha tuiteado, Jaime, y yo lo he retuiteado, o sea que os lo encontraréis de nuevo, son 30 minutos maravillosos, los encontraréis en Twitter con mucha facilidad. Ella es Valentina Larraqui, nuestra decana. Bueno, tengo que decir que una de las conferencias episcopales que reaccionaron mejor fue la de México, que es un país donde el problema existe, donde lo habían tapado mucho, no entrábamos en la situación patológica de Chile, pero era grave, ¿no? Bueno, pues ellos regresaron a su país y no dijeron nada, hubo un extraño silencio durante un par de semanas. En esta cumbre, el Papa fue dando sugerencias en distintos momentos, unas por escrito, otras verbales, que sumaban como unas 80 o 90 recomendaciones. Algunas son de Naciones Unidas, otras son de la Comisión de Tutela de Protección de Menores del Vaticano, etc. Bueno, 80 o 90. Al cabo de 3 semanas, la Conferencia Episcopal de México anunció la calendarización de esas 80 o 90 medidas. Esto lo vamos a hacer en 3 semanas, esto lo vamos a hacer en 3 meses, para esto vamos a necesitar un año, pero más o menos en un año iba a estar todo funcionando y todo en condiciones. Esto para mí fue ejemplar y muy animante, ¿verdad? Porque a veces escuchamos cosas y caen en saco roto. Después de un año de freno en seco de toda la actividad de la agenda internacional del Papa, la semana que viene, el 5 de marzo, aterrizará en Irak. Bueno, partimos de que es un viaje arriesgado y la pregunta que nos lanzan desde el chat es ¿qué esperas de esta decisión arriesgada y de este viaje? Los riesgos que corre el Papa y si verdaderamente puede dar frutos o puede generar más tensiones todavía en la región. Me alegra un montón esa pregunta. Primero porque os comentaré un síndrome personal que sufrimos muchos, ¿no? Llevamos un año sin participar en los típicos pool de visita jefe de Estado, acompañar a la biblioteca del Papa, que le puedes saludar al final brevemente, pero al menos le ves, etc., ¿no? El año 2019 hicimos 7 viajes. Papa Francisco batió el récord suyo de pontificado y solo Juan Pablo II, cuando era joven, quizás 61 o 62 años al principio del pontificado, hizo 7 viajes internacionales. En 2019 sumamos, me entró curiosidad, sumamos 83.000 kilómetros, 2 vueltas al mundo. Y en el 2020 no ha habido nada. O sea, es un vacío cósmico. Y entonces, en primer lugar, va a ser un pequeño reencuentro con los corresponsales, pero sobre todo, y esto es lo importante, un encuentro con los cristianos de todo Oriente Medio. Es mucho más que una visita a Irak, es una visita a los cristianos que sufren en Siria, a los cristianos que sufren en muchos otros países de la zona, pero que sufren de verdad, no como los que se quejan un poquito de vicio en lugares que no son tan difíciles ni tan problemáticos, ¿no? Entonces, mi impresión va a ser el viaje del pontificado, lo mismo que el primero, ¿no? El viaje que el Portesa a Lampedusa, con un estilo totalmente distinto. Esto es un mensaje muy fuerte. A mí me recuerda en cuanto a dificultad, pues un viaje que hicimos 2015 a la República Centroafricana, ¿no? En el que el comandante del avión de Alitalia cuando volábamos hacia Nairobi era Kenia, Uganda, República Centroafricana. El comandante dijo, ir a Nairobi está muy bien, ir a Uganda, bueno, pero la República Centroafricana, santidad. Entonces ahí le cortó. Le dijo, si no quiere aterrizar en Bangui,
denme un paracaídas. Ya se acabaron las protestas, ¿no? Con este viaje sucede lo mismo, se lo han desaconsejado varias veces, pero él va a ir y va a ser excelente, con independencia de las personas que pueden estar en los actos, porque a lo mejor en el último minuto tienen que reducir presencia. Pero si va todo normal, le van a ver decenas de miles de cristianos y sobre todo se va a producir, en otro plano muy importante también, un encuentro con los musulmanes chiíes. En aquel viaje a los árabes, a Abu Dhabi, en que el Papa firmó con el gran imán de la Universidad de Al-Azhar en Cairo, Ahmed Al-Tayeb, el documento de fraternidad humana. Por cierto, este pasado 4 de febrero, ese documento ha sido asumido oficialmente por la humanidad. Esto me parece que fue en 2019 o 2018, no, 2019, hace 2 años. El gobierno de los Emiratos Árabes le propuso a la Asamblea General de Naciones Unidas incorporar ese mensaje de fraternidad humana como un día de la fraternidad humana de Naciones Unidas. Entonces, ante estas propuestas, pues suele haber una mayoría de países que las apoyan, otros que ni siquiera votan, otros que se oponen. El documento del Papa y del Gran Imán ha sido aprobado por todos los Estados miembros de Naciones Unidas unánimemente, y el 4 de febrero hemos celebrado la primera jornada de la Fraternidad Universal. Entonces, ¿a dónde voy? Con esto termino. Perdonar la longitud soportable de la respuesta, pero es que es un tema complejo, ¿no? O sea, ese gran paso que se dio en Abu Dhabi, con Al-Tayeb, es el líder espiritual referente de 1.300 millones de musulmanes suníes, se va a completar en Irak con los chiíes. Los chiíes están en Irán y en Irak. Y en Irak, su ciudad santa, por así decirlo, es Nayaf. El Papa irá a Nayaf y tendrá una reunión con el imán al-Sistani, y los preparativos son increíbles. Es que yo me tengo que repetir que lo que estoy viendo es verdadero. Hace 2 días vi los vídeos de las plegarias en una de las mezquitas de allí. Me parece que era la del imán Ali, pero no estoy seguro. Estaban rezando, cantando a Allah, al Dios único, pidiendo por el viaje del Papa. Y lo que decían, yo no hablo árabe, pero a base de viajar a países árabes algo entiendes. Baba Francis es él, ¿no? Entonces, estaban rezando a Allah por Baba Francis, Baba al-Mesía, Baba al-Islamía. Estaban rezando por el Papa Francisco, Papa de los cristianos, Papa de los musulmanes. Bueno, esto es increíble. Y es un salto enorme de la autoridad del Papa como líder global, ¿no? Que yo creo que es otro de los grandes triunfos de este Papa, no solo con el mundo musulmán, sino también con el mundo laico, ¿no? Es decir, que yo creo que se está convirtiendo en un referente más allá de líder o de pastor de los católicos, ¿no? Y ahí tiene mucho que ver ese multilateralismo que él defiende en materia de geopolítica internacional. Bueno, y ahí me he colado porque esa pregunta no estaba, esa es mía, ¿eh? Bueno, pues, pero es muy buena, ¿sabes? Porque estos procesos, la ventaja que tiene nuestro trabajo, tiene inconvenientes, pero tiene muchísimas ventajas. Y una es que tendemos a ver procesos largos, ¿verdad? Y fue maravilloso cuando el Papa Juan Pablo II convocó el primer encuentro de oración de todas las religiones por la paz en Asís. Y después él convocó también el segundo, el tercero fue con el Papa Benedicto, y el Papa Benedicto añadió un matiz que a mí personalmente me encantaba, que es que él invitó también a no creyentes, a personas de buena voluntad que están allí para apoyar la causa de la paz, ¿no? Y luego ha habido otro encuentro con Francisco. Entonces, yo tuve la suerte de conocer al Papa Juan Pablo en el año 79, en un encuentro en Roma inolvidable. Pero como periodista, desde el 98 en adelante hasta el 2005, cuando él pues ya caminaba poco o con mucha dificultad por el Parkinson, y no era el Papa volcánico del comienzo, ¿no? Bueno, pues incluso en esa situación física tan dura continuaba viajando. Papa Juan Pablo viajó a 120 países y se convirtió en Papa del mundo, como vimos en su funeral. Entonces, Francisco ha continuado esa línea de contactos de buena voluntad con todas las religiones y con el mundo de los no creyentes, y se ha convertido de un modo pues muy natural en el Papa de todas las religiones, porque todos le miran a él como referente. Y el ejemplo que he comentado hace un momento pues es muy claro,
y él recibe encantado en el Vaticano a líderes de toda la región. Estoy recordando estos días mucho aquel viaje a Myanmar, de Myanmar y Bangladesh, para ayudar a los refugiados Rohingya. El Papa fue recibido como un héroe, vamos, como una estrella del básquetbol, por el Consejo Budista de Myanmar, ¿no? Que es lo que menos te esperas, ¿no? Y ese trabajo es muy bonito, por lo que nos ha dicho el Concilio Vaticano II, ¿no? Somos una familia, la familia humana, Dios es Padre de todos y, como ha dicho hace poco el Papa Francisco, pues fratelli tutti, ¿no? Pues fíjate, desde ahí volvemos al chat y en el chat hay alguien que nos plantea, es decir, que quiere caer en la cuenta de que antes de estos 22 años en enero hubo otro Juan Vicente Bosch, ¿no? Que estuvo en Bruselas, que tuvo otras tareas y otras misiones. Desde ahí, si puedes compararnos, ¿qué diferencia hay entre abordar la información especializada en el hecho religioso, es decir, todo lo que tiene que ver con la Santa Sede y mucho más que ocurre en Roma del resto de instituciones religiosas que están allí presentes como epicentro de la catolicidad, de otro tipo de información especializada? Pues supongo pues, que habrás abordado como corresponsal y también lo estás haciendo ahora, pues temas desde el ámbito de la política o de la sociedad o de sanidad. ¿Qué especificidad hay? Pues mira, yo estuve 5 años en Bruselas, que fue la etapa final de la Guerra Fría, que esperábamos durase eternamente, y de repente en 1989 al final cayó el muro de Berlín, y me fui a Nueva York en enero de 1990. A mí me gustaba mucho el trabajo de Bruselas porque era muy internacional, viajabas mucho, veías cooperación en la Unión Europea, veías cooperación entre los aliados, entonces eran 16, el lema era 16 Free Nations. Y sobre todo lo que me gustaba en las maniobras clasificadas de la OTAN, porque yo en realidad soy un marinero de la Ría de Arosa, lo que me gusta es navegar los barcos. Entonces las maniobras clasificadas que apenas podía contar en el periódico, os contaba una cosa que me decían, esto lo puedes contar y punto, y pues yo contaba eso, ¿no? Pero he hecho maniobras en el Mediterráneo Oriental, maniobras en el Ártico, desde portaaviones en los 2 sitios, etc. Entonces, estaba preparando para ver otras cosas y los 8 años de Nueva York, pues en Naciones Unidas, Banco Mundial, etcétera. Pero nada te prepara, nada en absoluto para la complejidad del Vaticano. Y tampoco te prepara para la información religiosa, porque la información religiosa es mucho más difícil porque, me dio un italianismo, coinvolge, ¿no? O sea, implica personas e implica elementos visibles y elementos no visibles, como es la gracia, ¿no? Y por lo tanto tú tienes que saber reflejarlos. No hace falta ser cristiano católico, no hace falta ser creyente para informar bien del Vaticano, hace falta ser buen periodista. Y si uno hace información especializada, ya sea pues, un concierto de ópera o una carrera de motociclismo, si tiene que documentar, tiene que entender la pasión de la gente por las motos, y no decir, porque tontos con el ruido que hace eso, ¿verdad? Que es la actitud simplista de algunos periodistas que se acercan al hecho religioso como condescendiendo y se equivocan profundamente porque muchos estamos convencidos que es el terreno más difícil, que requiere más preparación profesional, por desgracia, y poca. Y de hecho yo he intentado, pues con este librito, hacer una especie de mini guía, ¿no? Me preguntaron ayer, dime, perdona. No, sigue. No, me preguntaron ayer sobre este tema, ¿no? Ya que estamos hablando de temas religiosos, me preguntaron si eres creyente y si eso ayuda en tu trabajo. Y yo dije, sí, y creo que me ayuda, aunque no es requisito. Yo he visto, vamos, creyente cristiano, ¿no? Pues he visto compañeros budistas o shinto, recuerdo un corresponsal japonés que informaba perfectamente, ¿no? Y luego me preguntó algo que yo no esperaba, ¿y eres practicante? Y dije, bueno, pues lo intento, ¿no? Porque ojo con ser practicante, porque el cristianismo, como nos enseñó Francisco en el primer viaje a Río de Janeiro, es Mateo 5, Mateo 25. Mateo 5 son las bienaventuranzas, Mateo 25 es vosotros aquí a la derecha, que por cierto lo hemos leído hace poquísimo tiempo, vosotros aquí a la derecha porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, estaba en la cárcel y me visitasteis. Entonces, eso te hace darte cuenta de que ser cristiano practicante significa practicar eso también. Y yo en eso me quedo corto. Pero bueno, aquí termino con el discurso sobre la fe que tú comentabas. Pregunta del chat. Parte de Benedicto XVI, ¿cómo está? ¿Cómo le ves? ¿En qué situación se encuentra? Bueno, está muy bien por lo que sabemos. O sea, hay que vigilar. Antes era más fácil vigilarle porque como recibía visitas,
pues la gente no resistía el colgar fotos, ¿verdad? Y ahora no. Por lo que sabemos, está bien dentro de las limitaciones y dentro de la incertidumbre de su edad. Le vimos por última vez en vídeo, pues hace como ahora, pues quizá 2 meses o así, y tenía buen aspecto. La última vez que se le vio mucho fue durante su viaje a Regensburg para estar con su hermano que se estaba muriendo, Georg, y tenía muy mal aspecto porque había tenido un herpes que en parte le invadía la cara y tenía muy mal aspecto. Las noticias que tengo son que está bien y lo que me asombra es el inmenso respeto y aprecio que él tiene por Francisco y luego ya el cósmico galáctico, no sé muy bien cómo decirlo, aprecio de Francisco por Benedicto, ¿no? De hecho, Francisco le sigue sorprendiendo porque hace un gesto como de besarle las manos y él se retrae, entonces, pero es muy bonito, ¿no? Seguimos. Pregunta, España. ¿Vendrá Francisco o no a España? ¿Hay más posibilidades ahora que hace un año que hace 2? ¿Cuál es la relación de la Santa Sede con el gobierno actual? ¿Se ha cambiado mucho con respecto a las relaciones o a cómo se maneja esa situación con respecto a gobiernos anteriores? Bueno, yo, en fin, mi corazonada es que sí, ¿verdad? Esperemos con un poquito de suerte venga en 2022, que hay una conjunción de estrellas como la estrella de Belén, la que pudimos ver este año en los primeros días de enero, ¿no? La famosa estrella de Belén. Bueno, pues en el 2022 coinciden la ampliación del Año Santo de Compostela, el Año Santo Jacobeo, 500 aniversario de la conversión de Ignacio de Loyola en la cueva de Manresa, y algún otro aniversario más en Ávila que el obispo de Ávila le comentó en una visita quizá pues que hace como 2 meses, ¿verdad? Entonces, perdona que diga esto, es que me da la risa. Es que yo lo he invitado tantas veces que un día me va a sacudir por excederme en eso, ¿no? Como gallego, le invité desde uno de los primeros viajes a visitar Santiago de Compostela, ¿no? Y la última que le he invitado es Eva Fernández de la COPE, que le regaló un mapa del Camino de Santiago en un viaje poco antes, bueno, el último quizá fue el de Tailandia-Japón. Le regaló este mapa del Camino de Santiago y dice, usted ya sabe dónde está Compostela, este es el mapa del camino. Y claro, Francisco se reía mucho y yo le pedí a Eva, por favor, habla tú con él de esto porque a mí ya me tiene estar harto. Y entonces tengo la corazonada de que sí, ¿no? Podría ser algo así como Madrid, o sea, los típicos viajes a la carrera de Francisco, ¿no? En Madrid, por cierto, antes había una referencia al gobierno, el gobierno le invitó, cuando estuvo el presidente del gobierno, le invitó formalmente y le dijeron pues, que lo estudiarían, ¿no? Y no se incluyó en ninguno de los 2 comunicados nada definitivo, ¿no? Depende de la pandemia. Bueno, pues, una de sí. mis cuestiones favoritas, para que no se nos vaya, y que plantean también en el chat, la Iglesia en Alemania. ¿Cómo está la situación? ¿Cuál Sí. es tu mirada? Para quien no esté muy, muy al tanto, damos 2 pinceladas. Sí. La Iglesia alemana ha iniciado lo que ellos llaman un camino sinodal, que es de revisión profunda, surge a raíz también de la crisis de los abusos sexuales, y ellos han entrado ahí de lleno a replantearse qué tiene que ser la Iglesia, cómo tiene que caminar en los próximos años y sin ningún tipo de trabas ni cortapisas. Hay quien piensa que han pegado un acelerón y sin dirección y que no saben hacia dónde van. Otros que opinan que lo que han hecho ha sido no ponerle puertas al campo para así trabajar en libertad y dar pues que el espíritu se manifieste con claridad. No sé cómo lo ves tú, Juan Vicente, de todo esto. Bueno, Bueno, ayer nombraron por primera vez a una secretaria general de la Conferencia Episcopal mujer, ¿no? Sí, es No sé cómo lo extraordinaria. ves. Es una persona extraordinaria. Mira, yo soy bastante optimista por 3 o 4 motivos. Luego me puedo equivocar, claro. Pero a veces hay una percepción un poco equívoca del proceso sinodal en Alemania porque hay prejuicios antigermanos en Roma, como hay un prejuicio antirromano en Alemania. Y esto viene desde del siglo de hierro, ¿no? Desde que los emperadores de Alemania resolvieron la crisis nombrando papas alemanes que pusieron orden, y esto todavía no ha sido encajado, ¿no? Bueno, en realidad el proceso sinodal es un debate y
debate que intenta ayudar a situarse pues, a los obispos y a otros países. Entre comillas, la ventaja de los obispos de Alemania es que viven en un país en que la mitad son luteranos, la mitad son católicos, ¿no? Y eso te pone a salvo de cometer errores que otros se pueden permitir en países de mayoría católica sin pagar las consecuencias. Ellos tienen que hacer un esfuerzo mucho más profundo por acercarse a las personas de hoy y tienen que hacer un esfuerzo muchísimo mayor de escucha. Y bueno, sí, irán estudiando pues, soluciones, medidas, cambios, ¿no? A mí en realidad me preocupan más conferencias episcopales anquilosadas, que las hay en unos cuantos países y que están perdiendo perdonar el tópico, el tren de la historia, ¿no? Simplemente porque se van quedando en sus pequeños reductos, ¿no? El Papa les ayuda a los alemanes. Ha sucedido varias veces al comienzo de los sínodos que hay como una cierta sensación de confusión, etcétera, pero poquito a poquito se va encarrilando. Por lo tanto, ya digo, mi actitud puede ser ingenua, pero he hablado con bastantes personas que observan los problemas de la Iglesia en Europa y que se darían con un canto en los dientes, perdonad la expresión, porque otras conferencias episcopales fuesen igual de dinámicas que la alemana. Navarro Valls, Lombardi, Burke, Paloma, los actuales. La pregunta que lanzan es ¿qué destacarías de los portavoces que has tratado? Y no dicen qué destacarías de bueno o de malo. O sea, que puedes destacar las dos cosas o solo lo malo. Me voy a centrar en lo malo. No, Joaquín Navarro Valls era una persona que tuvo una suerte excepcional. Trabajar con un gigante y tener la confianza plena del gigante. Y de hecho, lo más bonito para mí era el modo en que él sustituía al Papa Juan Pablo en los últimos años durante la enfermedad. O sea, era efectivamente su voz, ¿no? Y tenía una autoridad grandísima porque tenía en contacto continuo con el Papa, ¿no? Que Benedicto, que tenía una capacidad física más limitada y que tenía otras prioridades, pues redujo. Y yo hubiese preferido que el portavoz continuase teniendo acceso pleno al Papa y hablando en nombre del Papa sin organizaciones intermedias, ¿no? Porque más adelante en el pontificado de Francisco, cuando era necesario hacer una reorganización de los medios vaticanos, se creó la Secretaría de Comunicación. Entonces, con la mejor intención del mundo, ha ido un paso más entre el director de la oficina de prensa y el Papa. Y esto ralentiza las reacciones. Y el nuevo organismo no facilita la visibilidad de lo que podríamos llamar el portavoz y la viceportavoz del Papa, aunque no lo son director de la oficina de prensa y subdirectora de la oficina de prensa. Muy poca gente sabe quién es en este momento el director de la oficina de prensa. A mí me gustaría que el Vaticano, sin hacer ninguna sombra a Francisco, que nadie se la va a hacer, reaccionase en media hora a cualquiera de estas noticias que invaden las redes con el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, o su viceportavoz, Christiane Murray, una brasileña periodista muy veterana, genial, pues saliendo a la puerta y diciendo ante las cámaras esta noticia no tiene fundamento alguno, se desinfla y ya está, porque en los momentos en que vivimos la noticia falsa que no se desmiente en media hora ya no se desmiente nunca, porque ya hay miles o cientos de miles de personas que no van a estar pendientes de la corrección. Ay, perdón, se trataba de hablar también de Lombardi. Lombardi era un genio, le estamos todos agradecidísimos. Y luego hemos tenido el tándem de oro, que era un periodista de televisión americano, Greg Burke, y una periodista radiofónica española, Paloma García Gómez Borrero. Perdón, Ovejero. García Ovejero. Es que estos son los años y el exceso de tiempo mirando una luz verde, ¿no? Que ya me afecta y se nota, ¿no? O sea, ellos dos, Greg Burke y Paloma García Ovejero, eran un tándem sensacional, ¿no? Y lo hubiesen hecho muy bien si no hubiese pues, todos esos escalones intermedios y esa idea de orientar a través de los medios públicos del Vaticano. En esta misma línea de la reforma comunicativa de la Santa Sede, nos preguntan ¿qué papel desempeña Vatican News para vosotros los corresponsales? Si es agencia, si es fuente, si de alguna manera se ha convertido
en competencia, ¿no? Nos insinúan que dicen que da la sensación o que se habría oído que se creó como portal único para el dicasterio, para la comunicación y como herramientas. Pero ¿cómo lo percibís los corresponsales? ¿Ayuda, desayuda, multiplica, suma, resta? Pues para nosotros a veces es una ayuda y a veces es una ofensa. Es una ayuda cuando los periodistas de Vatican News, que son gente muy preparada, pues investigan un tema y presentan noticias en profundidad. Es una ofensa cuando una noticia aparece a las 10 de la mañana en Vatican News y a las 10 en el boletín de la oficina de prensa. Es dar un scoop a los medios públicos de modo insultante para los demás. Sería lo mismo que si las noticias importantes del gobierno de España las diese Televisión Española a las 10 de la mañana y a las 12 el portavoz de la Moncloa o que sea, o si las noticias de la Zarzuela pues la tuviesen un medio público y después, ¿no? Entonces, sé que a veces esto ha sucedido por errores en la hora en la que se cuelga una noticia, y otras veces, en cambio, ha sucedido deliberadamente para concentrar la atención sobre Vatican News. Puede que haya servido para ganar algunos lectores lejos, pero sí ha servido para molestar a muchos compañeros que prefieren trabajar con la fuente directa, el director de la oficina de prensa y el boletín de la oficina de prensa del Vaticano. En el libro hablas de cierta opacidad de la Santa Sede y el Vaticano en temas económicos. Nos preguntan qué dificultades hay hoy por hoy y si se ha mejorado o no en esa opacidad. Pues en temas económicos es excesivamente opaco. Hay que tener en cuenta cuando hablamos del Vaticano que nos referimos a dos entidades muy distintas. Uno es la Santa Sede, el conjunto de organismos que ayudan al Papa en su misión importante, que es la espiritual, pongamos por ejemplo pues la congregación de los obispos, o siempre me vienen a la cabeza las mismas, el departamento de laicos, familia y vida, que se ocupa de los movimientos, ¿no? Bueno, eso tiene como unas reglas de juego y una lógica interna. Y el Estado del Vaticano, que es un Estado pequeñito, pero un Estado como los demás, pues tiene su otra lógica. Quiero decir que hay aspectos de Estado, hay aspectos de ONG, o como queramos llamarle. El Estado del Vaticano, como no, es terriblemente opaco en los temas económicos. Su valor anual, su presupuesto es medio folio de cifras vagas. Ningún Estado en Europa se comporta de esa manera. ¿Por qué lo hacen? Pues no lo sé, porque en realidad es un tema secundario, lo importante es del Papa, y esto quizás sea pues, un lastre de la historia. En cuanto a la Santa Sede, sucede un poco lo mismo. Los datos económicos que dan son muy escuetos y esto no es sano ni para gobiernos ni para ONGs, que en general tienen muchísimo más respeto hacia los donantes. Hemos sufrido además durante la transición, el reajuste económico, una opacidad mayor. Y si el informe económico de cada año sobre la Santa Sede era un folio con muy pocos datos, hemos tenido 4 años en que ni siquiera se daban los datos de ese folio. Se ha reanudado de nuevo esa comunicación el año pasado, pero está a años luz, por ejemplo, de la memoria de la Conferencia Episcopal Española. Hay quien piensa que Francisco va un poco más allá que sus predecesores en cuanto a cuestiones sociales. ¿Piensas que es así o realmente es un continuador del magisterio de Juan Pablo II y Benedicto XVI? La continuidad entre los 3 papas es prácticamente total. Son distintas las formas. Con Juan Pablo II hay un problema, y es que las personas se fijaban sobre todo en aspectos fortísimos de su mensaje, que son los espirituales, devocionales, etc. Pero no le hacían caso cuando abordaba temas sociales, cuando abordaba los derechos de los trabajadores, las desigualdades económicas en el mundo. Tampoco le hicieron caso. Probablemente mucha gente no sabe cuál es la primera referencia de un papa al cambio climático y a la necesidad de proteger la atmósfera. Es un mensaje de Juan Pablo II. Y como tantas cosas, quedaban en segundo plano. Y claro, quienes no hacían caso a Juan Pablo II en su magisterio social, de repente pueden pensar que hay un cambio, porque el magisterio social de del Papa Francisco se presenta pues, de forma arrolladora y difícil de ignorar, pero hay continuidad entre los 3.
también en el Papa Benedicto en todos estos aspectos. Mira, días y jornadas mundiales por doquier, mensajes y mensajes de audiencias, de catequesis, del Ángelus. Nos preguntan, ¿qué mensaje que emite el Vaticano y sus dicasterios? Por ejemplo, el cardenal Turson o demás, ¿te parece que tienen más interés para los corresponsales y además por la sociedad, para la sociedad? ¿Y cómo discriminar? No sé si hay una excesiva promulgación de mensajes y de emisión de mensajes por parte de la Santa Sede, y si la propia Santa Sede tendría que discriminar o organizarse mejor para lanzarlos, o nada, o es el corresponsal y el periodista el que se las tiene que apañar para discriminar qué es lo importante, qué es lo que no, qué merece la pena y qué no. Mira, has dado en el clavo de un problema de comunicación. Si multiplicas los mensajes, el eco es menor. Recuerdo en el año 2000, cuando el gran jubileo, perdonad que vuelva atrás, pero claro, eso, en el año 2000, en el gran jubileo de la Redención, hubo un par de cardenales muy simpáticos y muy perspicaces que dijeron, vamos a presentar una propuesta conjunta, y es que tenemos la impresión de que hemos caído, remedando el nombre de una antigua encíclica, en una papelorum progressio. La encíclica es Populorum Progressio. Hemos caído aquí en una papelorum progressio, en que hay papeles y documentos de todas partes. Entonces, vamos a hacer una moratoria de documentos en el año 2000 y nos vamos a dedicar a practicar el cristianismo. Era una broma, una boutade, uno de ellos era francés. Pero no es mala idea de fondo. Entonces, yo entiendo que haya multiplicidad de mensajes porque llegan a personas distintas. Por ejemplo, hay un mensaje del apostolado del mar que yo lo miro como marinero, pero que la mayor parte de la gente le importa un comino porque vive en tierra adentro y lo que son, pues viajan en avión. Yo me oriento por lo que va diciendo Francisco, más por lo que van diciendo los departamentos del Vaticano. Y muchas veces, quiera llego, para un periódico como el mío, que es un periódico generalista, pues a todo lo que dice Francisco. Me gustaría escribir más cosas, pero el marco del periódico no entra. Entran muy bien en Vida Nueva. De hecho, a mí me encanta ver en Vida Nueva las crónicas de los... Ni siquiera. Fíjate, o sea, que más a mi favor, ¿no? De que hay una gran cantidad de documentos, mensajes, etcétera, y entonces yo simplemente los ignoro por bien de los lectores del periódico, porque prefiero escribir solo sobre lo esencial. Oye, hay quien da, en las últimas semanas también, y esa es pregunta mía, quien da por finiquitado este pontificado. ¡Ay, qué bueno! Vamos, y desde hace tiempo. Yo sé que tú lo niegas tajantemente sin ser portavoz de la Santa Sede. Sí, verás. Perdón, es que me da la risa, ¿no? O sea, las veces que me ha llegado a mí la noticia de la muerte de Juan Pablo II son tantísimas, ¿no? Hace 3 meses, no, 2 quizá, no me acuerdo. Se extendió la fake news del arresto del Papa, ¿no? Se habían apagado las luces del Vaticano, habían llegado unos helicópteros, se oían unas sirenas de policía, habían arrestado al Papa y se lo habían llevado, ¿no? En realidad, el propio Papa Francisco nos contó al regreso de Río de Janeiro, aquel primer viaje del verano del 2013, que él repetiría el gesto de Benedicto, renunciar en el momento en que se viese sin las fuerzas necesarias para su trabajo. Y durante 3 o 4 viajes internacionales, los compañeros nuevos que iban llegando, en general del país visitado, volvían a preguntar sobre esto, hasta que ya quedó claro que lo va a hacer. También dijo, no siento la obligación de hacerlo al llegar a una edad determinada, un momento determinado, sentiré la llamada del Señor a quitarme del medio, ¿no? Luego, un poquito más adelante, en un encuentro, en una entrevista con Valentina Lasraki, nuestra decana, a la que hemos mencionado hace un momento, le contó, mira, yo no me hago ilusiones, o sea, modo informal como habla él, ¿no? Yo no me hago ilusiones, yo tengo la corazonada de que mi pontificado va a ser corto, 2 o 3 años más y después a la casa del Padre, que es la frase de despedida antes de morir de Juan Pablo II. Bueno, estamos ya en el 8º año, es un pontificado que podemos considerar largo y yo no veo final. Sí veo algunas pequeñas, entre comillas, patologías que aparecen cuando un papa tiene una edad en la que ya no puede controlar todo de cerca, ¿no? Y eso es inevitable, ¿no? Pero, como bien señala Austin Ivory, que es la persona que conoce más en profundidad al Papa, su pontificado, su proyecto y que ha trabajado en el Papa durante varios meses
para este libro Soñemos Juntos, Austin opina que la pandemia ha dado más vigor al Papa. Es lo que os contaba antes, ¿no? Las resistencias no son un freno, son un impulso. Entonces él se siente ahora con ese deber de orientar más, y yo no percibo ninguna sensación de final de pontificado. Lo llevo oyendo desde el tercer o cuarto año de Francisco, pero yo sinceramente no lo veo. Nos preguntan si resulta fácil o difícil vender la información del Vaticano en los medios. Es decir, si hay un interés que se consolida o depende mucho de si es polémico o no, ¿no? Yo recuerdo cuando a José María Gil Tamayo le nombraron secretario general de la Conferencia Episcopal, ¿no? Que él señaló como un empeño y como un objetivo el que la información eclesial saliera, al menos en algunos momentos, de la crónica de sucesos. No sé si la Santa Sede lo ha conseguido después de toda esta reforma comunicativa, o eso solo lo logra el Papa cuando abre la boca. Bueno, verás, depende de cada medio. O sea, yo no tengo experiencia de esto porque tengo la suerte de trabajar para un medio que me deja trabajar con libertad, y si no, pues me hubiese ido y adiós muy buenas, ¿no? O sea que mi hobby es la pesca, ¿no? Y estoy buscando cualquier excusa, ¿no? Y por lo tanto, pues como me conocen y son personas pues amigas y bueno, pues muy sensatas y muy inteligentes, yo sencillamente escribo cuando me parece que algo es relevante y se cuelga en la web, y va en el papel o no, dependiendo del espacio, porque la mayor parte de las noticias del Vaticano van solo en la web, pero no el papel, entre otras cosas porque la sección de sociedad se ocupa también de la pandemia, ¿no? Y llevamos un año en que naturalmente esa información es prioritaria respecto a otras, ¿no? Sí tengo una experiencia que voy a contar, y sin decir nombres, y es el sufrimiento de muchas compañeras y compañeros al terminar la rueda de prensa en el avión. Siempre por la noche volamos sobre el Atlántico o volamos sobre Asia de regreso a Roma, o a veces viajes más cortos. Han escuchado cosas fantásticas al Papa, de las cuales algunas son noticia en el sentido de que no se sabía y él lo ha dicho. Y me comenta, esto es fantástico, pero en mi periódico, en mi radio o en mi televisión no lo van a querer porque esto no les interesa. Y entonces van a tener jefas y jefes intermedios que van a decidir qué es lo relevante o qué es lo noticioso de lo que ha dicho el Papa en esas conferencias de prensa a tumba abierta. Esto es una patología del periodismo. El excesivo control por parte de las redacciones y a veces ahora por parte de personas que nunca han viajado, que han hecho poco trabajo de campo, sencillamente porque desde 2007-2008 hay poco dinero en los medios, y se ha perdido esa costumbre de respetar al corresponsal de guerra, al enviado especial, porque es el que está en el terreno de juego y el que sabe lo que pasa. Y esto, ya digo, no es un lamento mío porque a mí no me sucede, pero sí se lo he escuchado a muchos otros, de todos los continentes y de todas las culturas. ¿Y crees que solo pasa con la información especializada religiosa o con cualquier otro tipo de información? Porque muchas veces pensamos que solo los temas de iglesia no interesan, o que solo interesan por lo anecdótico, por lo llamativo, cuando aparece una chauqui o cuando hay algún escándalo de cualquier tipo, o pasa también en otros ámbitos. Sospecho que pase en otros, pero en el que la información religiosa es mucho más llamativo porque, como comentábamos antes, es información especializada. Y entonces, entre lo que sabe la corresponsal en el Vaticano y lo que sabe la redacción central en Boston es abismal. Y entonces la comunicación y la valoración de sobre qué temas abordamos pues es mucho más difícil. Y luego la rotación en los medios es mucho más alta. Y hay veces en medios relevantes, en medios internacionales muy conocidos, en los cuales el redactor jefe que está en ese momento o la subdirectora que está en ese momento a cargo de esa información, de ese viaje, lo único que sabe del Vaticano es que ha visto al joven Papa, ¿no? Y entonces, claro, el resultado es desastroso, ¿no? Bueno, alguien pregunta que si habrá entrevista del Papa con Juan Vicente Bo en algún momento. No lo sé, porque hay muchas solicitudes. Nosotros estamos mal posicionados porque publicamos una entrevista con el Papa Francisco muy interesante sobre la pandemia el pasado mes de abril. Y este es un proyecto que inició Austin Ivory. Es el proyecto que luego da lugar a ese libro fantástico Soñemos Juntos.
Austin le envió unas preguntas por correo electrónico, el Papa le respondía en grabaciones, ¿no? Que es mucho más fácil para él dictar y ahí te va. Entonces, por unas casualidades afortunadas empecé a trabajar en ese proyecto y le sugerí a Austin, oye, ya que estamos trabajando en esto, pregúntale de mi parte, porque tampoco se trata de invadir el terreno de los demás, ¿no? Pregúntale de mi parte si le importaría que... Era una entrevista para el mundo anglosajón, estaba culturalmente orientada al mundo anglosajón, se iba a publicar en Commonweal y en otras publicaciones en las que trabaja Austin. Y sin embargo, las respuestas del Papa estaban en castellano o en bonaerense, o como queramos llamarlo, pues le sugerí, pregúntale si le parece bien a lo mejor que simultáneamente publiquemos también una versión en español. Y al Papa pues le pareció muy bien y dijo que sí, que encantados. Entonces publicamos esa entrevista en abril simultáneamente en ABC y en 3 medios anglosajones, ¿no? Con lo cual estamos poco posicionados, pero yo seguiré pidiéndola. Sí, hay que perseverar. Última pregunta y despedimos. Nos comentan por ahí que hay algún periodista que dice que a un papa que se somete al calzón quitado a una rueda de prensa en un avión uno tras otro durante 45 minutos se le puede disculpar y perdonar cualquier comentario más o menos ajustado o cualquier expresión que pueda ser más o menos o resultar los abusos. ¿Tú lo ves así? ¿No? Hay que ser muy rigurosos y palabra dicha es palabra castigada. Bueno, yo lo veo con mayor benevolencia todavía porque lo sufro por experiencia. O sea, yo me he equivocado en su momento en los apellidos de Paloma por una homonimia con una corresponsal anterior y esto me pasa a mí a las 3 y pico de la tarde. Hay que tener en cuenta que el regreso de los viajes del Papa volvemos todos agotados. Pero es que hace unos programas que acabarían con cualquiera. Yo solía decir al principio que Francisco, con 80 años, o casi 80 que tenía entonces, hace cada día, sobre todo en los viajes, un trabajo que destruiría a 2 personas de 40 años. Entonces a nosotros nos destruye y somos público exhausto. A veces en el propio avión tampoco se oye muy bien, esto lo han mejorado, ¿no? Con unos altavoces inalámbricos, ahora todos oímos bien, ¿no? Pero el Papa está agotado, normalmente son las 10 de la noche y está agotado de 4 días, con lo cual es muy fácil que se confunda. Y de hecho, cuando se confunde, solemos mirarnos así unos cuantos para confirmar, bueno, se ha confundido, luego ya lo arreglamos nosotros, ¿no? Y creo que es muy bueno que hable de ese modo y toda persona debería entender que es un anciano, podemos decir, exhausto, a las 11:30 de la noche, a 30.000 pies y con un ruido de fondo. Acabo de escuchar una pregunta, a veces poco claramente planteada en italiano, ¿no? Porque o se pierde un poquito en la traducción y por lo tanto hay que entender eso y que las respuestas dependen de la expresión facial. Si está diciendo, pues voy a vender la Capilla Sixtina, pues depende de si lo dice con cara seria, pues a lo mejor está pensando en venderla tú, o dice riéndose, es que evidentemente es una broma, ¿no? Y eso hay que saber separar la paja del trigo. Y con este empeño en separar lo que sí, lo que no, las fake news, lo que no, lo que dice en serio el Papa y lo que no, pues nos despedimos. Gracias en nombre de todos los que están detrás de Vitruvio 3 por hacernos llegar no solo el libro, sino toda tu experiencia y tu sabiduría, ¿no? Y deciros a todos, pues eso, que una vez más, después de haber leído Descifrando el Vaticano, uno descubre que el haber sido corresponsal especializado y ser corresponsal especializado en información religiosa tiene un grado, ¿no? Pero lo verdaderamente relevante es ser profesional del periodismo, ¿no? Es decir, porque yo estoy seguro que Juan Vicente podría haber escrito Descifrando, pero si se empeña y escribe Descifrando la Zarzuela o Descifrando Moncloa, lo haría con la misma minuciosidad, con la misma capacidad de trabajo y con la misma exactitud. Y ya si hace Descifrando Cantora, ya es para reconocerte las virtudes heroicas estando en vida. O sea que desde ahí muchas gracias. Y gracias a todos los que os habéis conectado, que ha sido un placer. Sí, gracias a ti, José. No, quiero decir una última palabra, que siempre dar las gracias y pedir perdón. O sea, todos nos equivocamos mucho, recordamos mal cosas y hay aspectos que no hemos terminado de entender, con lo cual una parte de lo que yo haya dicho
ha sido erróneo y así es la condición humana. Seguro que no, seguro que no. Muchísimas gracias a todos y nos volvemos a ver en cuanto nos citen en estos encuentros. Un abrazo para todos. Gracias.